Face a partir de este momento porque le damos la bienvenida a uno de los candidatos a diputados nacionales por la provincia de San Luis, por el espacio Consenso Federal 2030, Claudio Álvarez. Entrevistas en Cadena de Noticias. Bienvenido, Claudio, muchas gracias por estar aquí en Cadena de Noticias. No, por favor, un gusto, la verdad que una alegría enorme poder estar acá y compartir con ustedes en la mesa y obviamente un saludo muy grande a toda la audiencia de esta gran radio de la provincia. Bueno, muchas gracias. Me permito decir, sos una de las caras nuevas de la política. ¿Es así? Sí, nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo, la verdad que siempre participamos en política, nos interesa mucho el tema social, el tema del trabajo y bueno, lo venimos haciendo en los diferentes sectores, el cual este año con una coyuntura política nacional distinta, nosotros pudimos armar un frente que la verdad que nos agradó mucho, los candidatos, el trabajo, el criterio, los proyectos, eso nos hizo estar convencidos de que el camino es consenso federal, de que tenemos un candidato presidente de la nación que tiene una experiencia enorme, donde todos sabemos que nos sacó una crisis en el 2001 tremenda y creo que una persona que está en la política porque realmente le interesa trabajar para el otro y no por un interés personal, porque es una persona que está grande y que lo hace en forma de una patriada. Creo que eso es digno de imitar y de acompañar. Bueno, sos un dirigente que propone que Argentina salga de esta grieta planteada entre dos sectores, entre dos polos que son el kirchnerismo, podríamos decir, y el macrismo. Sí, la verdad que la grieta política le hizo mucho daño a la Argentina y nosotros debemos trabajar en eso, por eso somos consenso. La verdad que estamos trabajando muy firme para que todo aquel que quiere la opción distinta, que no quiere elegir entre lo malo y lo peor, pueda elegir otra alternativa con gente que tiene proyectos, que tenemos experiencia, que sabemos cómo se hace y que realmente venimos a la política a aportar y no a llevarnos. Eso creo que es muy importante. Bueno, Claudio, hay un tema coyuntural que los oyentes nos piden del que hablemos permanentemente, y que es el tema de este pedido de aumento de las tarifas del orden del 63% que ha hecho Edesal en audiencias públicas. Ahí ya entiendo que hasta iniciativas que dicen, la verdad que en las audiencias públicas no son siquiera el mejor método para discutir o para definir una tarifa. ¿Qué visión tenés sobre esta situación vos? La verdad que el tarifazo que viene haciendo este gobierno a nivel nacional le hace mucho daño a la gente. O sea, le pega muy duro al bolsillo del trabajador, del empresario, del pyme, del pequeño comercio. Creo que es una locura los porcentajes de lo que se está hablando. La gente va a tener que elegir entre pagar las tarifas y comer. Creo que no es el camino. Nosotros debemos trabajar en cuestiones que tienen que ver con ponerle plata en el bolsillo a la gente y no quitarle. La carga de impuestos, la verdad que es tremenda. Y el servicio aparte es muy malo, entonces creo que sobre eso hay que trabajar y creo que hoy el gobierno de la provincia tiene la potestad de decirle que no a ese aumento y creo que debería hacerlo. También se debería trabajar en las inversiones que hacen estas empresas de energía, porque mucho hablan de cobrar pero poco hablan de hacer, entonces y uno lo puede decir con conocimiento propio, no porque se lo contaron, sino nosotros desde la organización sindical que yo represento hemos comprado un transformador para bajar de la energía de media a baja en el año 2012 y todavía no nos devolvieron ni siquiera con energía esa inversión, que de casi $500,000 de pesos. Esto es lo que no hacen las empresas, entonces nosotros deberíamos exigir como Estado, como sociedad, como gobierno, a las empresas de energía que cumplan con la parte que le toca a ellos, que den un servicio de excelencia y que después exijan cobrar como tal. La verdad que dan un servicio paupérrimo y quieren cobrar una energía como si fuera de la mejor. Esto creo que es lo que hay que trabajar y no hay que permitir que estas empresas dañen a la sociedad como lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Claudio, no sé si coincidís con esta mirada mía, pero tengo la sensación de que el cargo de diputado nacional y en menor escala el de concejal sean cargos con los que la generalidad de la sociedad encuentra una mayor distancia. Entonces mi pregunta sería, ¿por qué querés ser diputado nacional? Bien, porque yo creo que la sociedad se ordena a través de leyes. Tanto un Consejo Deliberante como el Congreso de la Nación
debe trabajar en proyectos de ley y en leyes que sean en beneficio de la sociedad. Para eso nos eligen. Y obviamente que eso hay que tomarlo con una responsabilidad enorme, donde sabemos que la ley es la herramienta fundamental para poder organizar y ordenar una sociedad que a la vista está que esto no sucede, donde hay que hacer cumplir esas leyes, donde hay que reglamentarlas con un criterio generalizado de la sociedad y no con puntos políticos. Yo creo que hay un montón de leyes que se tratan por una cuestión política, por un beneficio de si juntamos más votos o menos votos y no pensando en la sociedad. Yo creo que hay que trabajar muy firme en esto. Entendemos, y yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, en el gobierno anterior, por ejemplo, teníamos el miedo de quedarnos sin energía. O sea, en el kirchnerismo el miedo era quedarse sin energía. Y en este gobierno el miedo es no poder pagar la energía. Entonces creo que esas son cuestiones fundamentales. Tenemos muchos dirigentes políticos, sindicales, sociales que hablan de la falta de empleo. Ahora escucho pocos o casi ningún dirigente hablando de cómo vamos a generar empleo. Yo creo que lo que hay que trabajar es en esto, en políticas que generen empleo. Nosotros queremos estar en el Congreso de la Nación porque el año que viene se va a tratar la ley de flexibilización laboral y nosotros debemos estar ahí para defender a los trabajadores y a la sociedad en general, donde los proyectos son los que hacen a poder concretar los objetivos. Si nosotros no tenemos un proyecto, no tenemos un lineamiento político-social de hacia dónde vamos, sería como salir sin destino. Esto es lo que tanto daño nos hace. La grieta esta, la verdad que le pegó muy duro a la sociedad y nosotros necesitamos esto, consensuar, hablar de políticas de Estado. Creo que eso sería muy importante para la Argentina, hablar en políticas de corto, mediano y largo plazo, donde creo que hay objetivos en el cual toda la sociedad en general tiene que estar de acuerdo cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de trabajo. Eso tiene que ser política de Estado. No puede ser que cada vez que cambia un gobierno se tira todo y se vuelve a empezar. Creo que todos los gobiernos tienen cosas buenas y cosas malas. Lamentablemente en los últimos gobiernos tenemos más cosas malas que buenas. Tenemos hoy no tenemos un presidente, hoy tenemos un ingeniero civil que hace obras civiles nada más, que es lo que sabe hacer, y que enriquece a un grupo de amigos que no benefician a la sociedad. Creo que esos son los puntos fundamentales y lo anterior del kirchnerismo eran bolsos volando por el aire, gente con ametralladora, aprietes. Creo que ese no es el camino de la Argentina. Nosotros necesitamos construir una Argentina con trabajo, con educación, con seguridad, y eso tiene que ver con el compromiso de todos. Y eso hace que tiene que haber un consenso donde la sociedad en general se comprometa y trabaje todos los días para sacar el país adelante. Fuiste muy gráfico para explicarnos cómo entendías lo que estaba pasando con el macrismo y qué era lo que había sido el kirchnerismo. ¿Crees en esas encuestas que dicen que aún así entre esas dos opciones se queda el 80% del electorado de Argentina? No, el primero y principal que no creo en las encuestas. No sé, porque las encuestas se hacen en sectores puntuales donde se segmenta. Hoy con el Big Data hay un montón de información que hay tecnológica. Se segmenta la información y por ahí muchas encuestadoras hacen o dicen lo que el dirigente que paga quiere escuchar. Y bueno, creo que tuvimos una experiencia en la última elección provincial donde había encuestadoras que daban números que cuando llegamos a la realidad no eran los que se daban. Pero bueno, nosotros debemos trabajar con proyectos, o sea, escuchamos hablar de todo lo malo de los demás, pero no escuchamos proyectos y propuestas concretas para el ciudadano y la ciudadana de San Luis, diciéndole cuál es la función de un diputado nacional, cuál es el trabajo que hay que hacer. Yo creo que hay puntos fundamentales que pueden llegar a generar trabajo. Creo que hay que trabajar muy firme en la ecología, donde hoy estamos contaminando millones de litros de agua y estamos enterrando millones de dólares en los basurales. Creo que hay un montón de trabajo por hacer. Uno de los puntos que a nosotros nos interesa mucho es el tema de la Ley Nacional de Turismo, donde nosotros debemos trabajar en eso, que va a ser una generadora de empleo. Necesitamos radarizar los aeropuertos de San Luis que no tienen vuelos y que no tenemos radares, y que si hay viento no pueden aterrizar, no pueden despegar, si hay lluvia no pueden aterrizar, no pueden despegar, y todo eso hace a que nosotros generemos el acceso a ese turista que quiere llegar a San Luis. Ustedes imagínense un turista europeo que quiere venir a conocer San Luis y tiene que tomar un avión a Buenos Aires y de ahí tomarse un micro que tarda 20.000 horas en llegar a San Luis. Es una locura. El tipo prefiere irse a las cataratas, irse a Mendoza, irse a otro lugar que tiene acceso y que tiene la posibilidad de llegar. El turismo es una empresa sin
sin chimeneas, donde genera muchos puestos de trabajo directos e indirectos y donde deja la plata directamente en la gente. Creo que eso son puntos donde nosotros desde ahí creemos que hay que generar empleo. La zona franca de San Luis creo que hay que aprovecharla, que están justo a Arac y que tenemos el corredor bioceánico, la salida del Pacífico. La salida del Pacífico implica a tener clientes, para que la sociedad lo entienda, en Asia, o sea, uno de los compradores más grandes del mundo. Creo que hay que trabajar en eso. Nosotros logramos comprometer a nuestro candidato a presidente, Roberto Lavagna, en firmar el decreto 699 de la promoción industrial de San Luis. Agregamos el 4.0, la tecnología del software y un montón de trabajos, porque el trabajo de hoy no es el mismo que el del 83. Cuando nosotros le propusimos a Roberto Lavagna lo del decreto 699, lo de la promoción industrial, dijo, claro, por supuesto que voy a acompañar, si yo lo firmé en el año 83 con Raúl Alfonsín como ministro. Creo que esas son las cuestiones concretas en las que hay que trabajar, donde hoy tenemos candidatos que son candidatos a diputados nacionales en la provincia y que no llevan y no muestran a su candidato a presidente porque les da vergüenza. Entonces creo que esto es un llamado de atención. No puede ser que tengamos candidatos a diputados nacionales que no digan quiénes son sus candidatos a presidente y van en la misma boleta, que no los nombren, que no estén en los avisos, que no estén en la publicidad. Nosotros tenemos orgullo de decir que Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey son nuestros candidatos a presidente y a vicepresidente, y que nosotros conformamos una lista muy amplia, donde me toca encabezar a mí como obviamente dirigente sindical y trabajador, de representante del movimiento obrero o de parte del movimiento obrero, y tener de compañera de fórmula una doctora en biología, profesora en la universidad de 25 años. Creo que esto es lo que nosotros debemos trabajar y tenemos que pensar para un San Luis mejor y para una Argentina mejor. ¿Crees que jerarquicemos entonces las prioridades que le darías vos a temas que estén relacionados con los intereses de nosotros los puntanos en la mesa de debate nacional? ¿Lo de la deuda lo incluís ahí también? Digo, ya hay incluso sentencia firme de la Corte, que la Nación tiene que devolverle esa plata a la provincia de San Luis. Sí, a ver, yo vuelvo a repetir, creo que lo que hay que ver son las formas. Nosotros debemos trabajar en las formas, tenemos que tener en claro que lo que se pueda acordar se pueda cumplir. Creo que dentro de esto hay que trabajar muy consciente. Obviamente que yo quiero que se pague la deuda a San Luis y que se pague la deuda a todos. Siempre un buen pagador habla bien de la persona, y creo que como sociedad debemos aprender que hay que pagar, que hay que estar ordenado, que hay que estar en regla. Tenemos mucha cantidad de trabajadores no registrados en la Argentina y en San Luis también, donde hay trabajadores en blanco, en negro y en gris. Yo creo que para hablar de ley de flexibilización laboral, para hablar de pago de deuda, para hablar de todo esto, necesitamos una Argentina en crecimiento, no en caída libre. Entonces yo siempre digo, si para llevarlo al común de la gente, para el ciudadano que nos está escuchando, si vos no tenés la heladera vacía no puedes hablar de nada, porque tu única preocupación es esa. Si vos no tenés empleo, tu única preocupación es esa, tener trabajo para poder llevar tu plato de comida digno a tu casa. Nosotros debemos trabajar en las cosas que realmente son prioritarias. No podemos seguir construyendo 400.000 hospitales y no tener médicos. Creo que hay que trabajar en cuestiones que son puntuales. ¿Son importantes las obras? Por supuesto que son importantes las obras. ¿Nos enorgullecen las obras? Claro que nos enorgullecen las obras. ¿Hay que trabajar para el crecimiento de la provincia? Por supuesto que hay que trabajar para eso. Pero hay que armar un plan concreto de cómo ir llegando a los objetivos, de cómo trabajar en un proyecto de una provincia ordenada, de un país ordenado. Y creo que San Luis tiene un montón de factores que lo benefician. Ahora tenemos 3 aeropuertos y no tenemos radares para que aterricen los aviones. Creo que ahí hay una falla y hay que trabajar en eso. Obviamente que en lo que no estamos de acuerdo con el gobierno nacional lo discutiremos, pero también hay que buscar lazos para poder dialogar, porque creo que consenso y esto de acordar, si no hay diálogo es muy difícil de hacerlo. Está de más decir lo que decía el gobierno de la provincia, o que dijo siempre el gobierno de la provincia, del kirchnerismo. Creo que eso es de público conocimiento. Nunca benefició el kirchnerismo a San Luis, al contrario, siempre lo perjudicó. Entonces firmó el decreto 699, pero no lo reglamentó y se fue. O sea, ¿cuál es el beneficio que hizo la provincia? Ninguno. Y hoy encabezan los diputados de la provincia con el kirchnerismo. La verdad que esto hace mucho ruido y nosotros debemos trabajar en que esto no suceda. San Luis siempre eligió distinto, San Luis siempre supo elegir los dirigentes nacionales, y creo que esta no va a ser la opción, la diferencia de la regla. Creo que... Claudio, ¿qué sabe Lavagna de San Luis? ¿Qué te dice? Bien, vuelvo a repetir, o sea, cuando nosotros le hablamos de estos factores que para nosotros son importantes porque pueden llegar a ser
un gran generador de trabajo concreto, real. Nosotros no estamos en contra de los planes sociales, pero creemos que ese no es el camino. Creo que los planes sociales son necesarios, pero no son el camino. O sea, de por ahí no vamos a salir. Eso es un parche en la rueda, el cual hoy lo necesitamos, pero tenemos que trabajar para que eso cada vez sea menos. Cuando nosotros le hablamos de San Luis, nos habló de la promoción industrial, que él trabajó mucho en ese proyecto y que logró que se haga en el gobierno de Raúl Alfonsín. Cuando nosotros le hablamos, siempre le hablamos del sector del trabajo y siempre con un proyecto, y la verdad que eso lo pone muy contento. Cuando nosotros le presentamos o presentamos oficialmente nuestra lista, también le gustó la diversidad de candidatos que sean representativos, con diferentes sectores. Nosotros le contamos un montón de cosas de la provincia que él ya conocía y que la verdad que dijo que él obviamente que va a trabajar y que va a dar todo lo que sea para que San Luis esté en los primeros lugares como lo viene haciendo. Claudio, ¿qué te imaginás que puede pasar con el escenario provincial de triunfar alguna de las otras fórmulas que no sea la de Roberto Labaña y la de Urtubey? Bien, las posibilidades siempre son las mismas, ganar, empatar o perder. Sí. Nosotros trabajamos muy firme en un proyecto político, más allá de la elección. Nosotros creo que debemos construir más allá de una elección. Creo que no hay que armar unas asociaciones o un conjunto de dirigentes o apilar dirigentes para una elección. Creo que debemos trabajar en proyectos políticos y nosotros lo venimos haciendo desde hace tiempo. Yo en la elección anterior fui en el frente con el PJ y fui como 9º candidato a diputado provincial acompañando una lista. Creo que, vuelvo a repetir, nosotros debemos acompañar aquellas cuestiones que están bien y discutir aquellas cuestiones que no estamos de acuerdo. La obsecuencia nos lleva a un buen camino y nosotros no somos obsecuentes, somos un grupo de dirigentes que trabajan en un proyecto político pensado más allá de esta elección. Obviamente que para nosotros esta elección es muy importante poder ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación para defender a todos los sanluiseños y a todos los trabajadores en conjunto con la ley de flexibilización laboral, trabajar para todos los sanluiseños en la promoción industrial. Eso sabemos que es un generador de empleo enorme. La radarización de los aeropuertos también tiene que ver con esto. Creo que hay un montón de trabajo el cual nosotros venimos haciendo, nos venimos preparando. Nosotros ya fuimos a ver 3 empresas de logística en Buenos Aires por el tema de la zona franca. Ya estamos preparando el trabajo en el caso de que nos toque representar a San Luis en la Cámara de Diputados. No es que cuando lleguemos vamos a ver qué hacemos. Siempre hay que preparar el equipo, hay que armar un equipo de gente que realmente sea técnica en algunos sectores, y después está la cuestión política, que para eso estamos nosotros, donde nosotros vamos a tomar las decisiones políticas que creemos que son más representativas y más beneficiosas para la sociedad. Claudio, te traslado una pregunta aquí, un oyente que dice, Labaña o usted, Álvarez, dicen, ¿van a tener candidatos a intendente en la ciudad para proyectar sus políticas aquí en la ciudad de San Luis? Sí, claro que sí, estamos trabajando en eso. Creo que en esta semana o la otra vamos a estar cerrando nuestros candidatos. Sí, yo creo que siempre hay que estar presente en las diferentes elecciones y vuelvo a repetir lo que te dije recién, que nosotros somos un proyecto político. No somos un laboratorio, un invento, algo que apareció para una elección. Nosotros venimos trabajando con los diferentes sectores. Nosotros nos toca ser parte del partido Tercera Posición, que es un partido nacional, y a nosotros tenemos el partido local acá en la provincia, junto con el GEN, junto con el socialismo, y ahora también estamos trabajando con diferentes sectores de otros partidos que también se quieren sumar, gente de Villa Mercedes, gente de Merlo, de los diferentes lugares. Esta semana estuvimos en Tilizarao, estuvimos en Nachel, estuvimos en Santa Rosa, estuvimos en Villa Mercedes. La semana que viene vamos a estar en la parte del sur, en Nueva Galia, en Buena Esperanza. Creo que hay diferentes sectores que se quieren sumar a este proyecto político y que nosotros lo venimos haciendo. Bueno, ahora cuando nos vamos de acá nos vamos a San Francisco y obviamente que trabajar con la problemática de los lugares y armando dirigentes sindicales, armando dirigentes políticos, armando dirigentes sociales, con un montón de sectores, la parte empresaria. La semana que viene tenemos reunión con la Cámara Hotelera, donde todos los sectores tienen que tener su representación para armar políticas que beneficien a todos. Bueno, aquí esta no es una pregunta, es una opinión. La promoción industrial es inviable, dicen. Eso no puede suceder, de verdad, dice. Ya es molesto que lo sigan mencionando. Es una opinión más que una pregunta, no hay pregunta. No sé si quieres dar tiene que ver con tu visión, con el criterio de cada uno. El decreto 699 es una realidad. Está firmado y lo que hay que hacer es reglamentarlo.
Yo no creo que sea inviable, obviamente que la única lucha que se pierde es la que se abandona, y nosotros no tenemos eso como herramienta. Nosotros creemos que hay que trabajar en esto. Por ahí la gente se siente molesta porque hace mucho que le vienen mintiendo con esto, diciendo que están trabajando o que están haciendo y no están haciendo nada. ¿Por qué no se reglamenta ese decreto, Claudio? Porque fue una decisión política, la cual hay sectores de la nación que no quieren que a San Luis le vaya bien. O sea, porque tiene que ver con esto del egoísmo, de la politiquería barata de algunos políticos que la verdad no quieren que el país le vaya bien. Ellos disfrutan y generan negocios cuando al país le va mal. Entonces, nosotros debemos trabajar con otro criterio político. Por ahí, la promoción industrial, lo que habría que hacer es buscarle otro nombre para que la gente no le sea tan chocante, que le vienen mintiendo hace tanto con eso. Pero no, yo creo que es viable, y obviamente que nosotros tenemos un candidato a presidente que ya lo hizo, lo de la promoción industrial. Entonces para nosotros no es inviable, porque él fue el que la firmó en el año 83. Otra que te traslado de los oyentes, dicen, ¿qué opinas sobre el cierre? Bueno, esto es coyuntural, pero es lo que nos preguntan. ¿Qué opinas sobre el cierre de muchos comercios, como el tradicional Los Vascos, por la crisis económica que vivimos y de la cual, dicen, nadie habla? Bueno, ¿cuál es la propuesta económica que tienen en su espacio? Bien, nosotros tenemos muchas propuestas económicas con nuestro candidato a presidente, porque es un economista y alguien que ya sacó al país de la peor crisis de la historia de la Argentina. Entonces, cuando nos preguntan estas cuestiones, ¿qué pensamos con el cierre de empresas históricas? Y la verdad que nos causa mucho dolor, porque esto es el abandono de muchos sectores y de que todo el mundo miró para otro lado y nadie hizo nada. Nosotros debemos trabajar en políticas concretas, donde yo creo que hay cuestiones de emergencia económica a la cual hay que prestarle mucha atención, donde las pymes y los pequeños comercios fueron los más golpeados en esto, porque al no haber consumo empiezan a cerrar. Los alquileres en la provincia de San Luis son elevadísimos, los costos impositivos son tremendos, los costos energéticos son tremendos. Entonces, bueno, creo que por eso nosotros trabajamos en esto de que hay que ordenar cuestiones a través de leyes, donde no puede pagar lo mismo de luz una persona que vive en un barrio humilde de la periferia, lo mismo que paga en un barrio privado de primer nivel. Creo que sobre esto los costos de la energía deberían ser distintos, donde las necesidades obviamente que son distintas, y en esto hay que trabajar muy sensiblemente, y bueno, sería bueno que como sociedad nosotros no sigamos eligiendo entre lo malo y lo peor, que tengamos otra opción y que nosotros acompañemos esto de un equipo de gente que sabe cómo sacar este país adelante, porque ya lo hizo. Claudio, creo que el tema que mayor cobertura, difusión mediática y discusión en toda la sociedad tuvo, de los que se trataron el año pasado en la Cámara de Diputados de la Nación, debe haber sido la posibilidad de la despenalización del aborto. ¿Vos tenés alguna posición tomada sobre ese tema? Sí, claro que tenemos una posición tomada, no solamente en lo individual, sino en lo general. Yo en lo personal no estoy a favor del aborto, creo que nadie está a favor del aborto. Ahora creo que se planteó esto desde un lugar político y no de realmente la importancia que tiene una problemática como esta, que no es nueva, que tiene muchos años, que también nadie lo plantó desde el sector de la salud. Me parece que es un problema de salud esto, y no un problema político o de religión. Es respetable obviamente el pensamiento de cada uno. Yo lo que estoy convencido y lo que creo que realmente debería hacerse es que 257 diputados nacionales y 72 senadores no pueden decidir sobre esto. Yo creo que hay que llamar a un plebiscito y que la sociedad tiene que decidir si despenalización del aborto sí o si despenalización del aborto no. Y después de eso sí la política intervenir y armar la reglamentación de qué, cómo, cuándo, dónde, con los diferentes sectores, con la parte de psicólogos, de psiquiatras, donde hay que trabajar con los colegios médicos, donde hay que hablar con los profesionales para ver cómo esto se puede llegar a armar o cómo se puede elaborar un trabajo que creo que tiene que ver con algo que es muy serio, que es la salud. Y también no hay que meter la mugre abajo de la alfombra y decir que esto no pasa, o que si esto se despenaliza no va a seguir pasando. Creo que hay muchas chicas que se mueren
por hacer esto en lugares clandestinos y que no tienen opción. Creo que no se puede evaluar de la misma manera a una chica abusada. Creo que hay que segmentar esto, trabajarlo con mucho criterio. No se puede hablar con tanta liviandad sobre cosas que son realmente muy importantes y muy graves, y que creo que la debemos decidir entre todos. Bueno, más allá de que sos candidato a diputado nacional, vos sabés, Claudio, que noto este fenómeno yo, aquí en los mensajes que están entrando, la gente tiene como una conexión con las cosas locales muy fuertes y le piden a los dirigentes, no importa qué cargo se postulen, soluciones a los temas del metro cuadrado. Por eso algunos de los mensajes, digo, que te voy a leer, ¿no? Dice, buenos días, escuchando esta entrevista también concuerdo con el oyente anterior, ya no estamos en el área industrial, se terminó hace años, falta educación financiera en el pueblo, no escucho hablar de trabajo genuino, de cómo levantar esta ciudad totalmente abandonada por esta gestión municipal y sobre seguridad y salud. Bueno, ya ves, hay como una cosa de la conexión local de la ciudad de San Luis también. Sí, pregunta, ¿no? Por eso vuelvo a repetir en que hay que trabajar en proyectos que vayan más allá de una elección. Nosotros, para el proyecto del municipio, tenemos, la verdad que unos proyectos enormes, que bueno, que todavía no lo podemos decir porque no tenemos el candidato, porque estas listas no están oficializadas, y creo que también van a ser de gran importancia que nuestro candidato intendente sea él el que cuente qué es lo que tiene pensado para la ciudad. Yo cuando hablé de la promoción industrial dije muy claro el 4.0, no sé si se escuchó, donde creo que el mundo del trabajo cambió. Entonces nosotros tenemos que generar la ley de promoción industrial, pero acomodada a la realidad del trabajo de hoy. Creo que dentro de esto es muy claro, obviamente que si después pueden ver el proyecto, van a ver la letra fina, donde hay cuestiones puntuales, donde nosotros hablamos de energías alternativas, de energías fotovoltaicas, eólicas, donde hablamos de reciclado, donde hablamos de la no contaminación. Todo eso es trabajo genuino con la realidad que hoy vive el mundo del trabajo. El mundo del trabajo evolucionó. Dentro de esta promoción industrial para nosotros es muy importante la capacitación. Creo que hay que capacitar a los chicos desde la secundaria para que tengan un trabajo y para que puedan solventarse el día de mañana en una universidad, para aquellos que no tienen los padres que los pueden hacer. Hay un montón de factores que tienen que ver con el trabajo genuino, que nosotros hablamos en esta ley, y que van a ser varias leyes que complementen a la de la industria. El valor agregado, o sea, nosotros hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la industria agrícola ganadera, con la minería. La nueva minería no necesita detonar montañas ni sierras. Creo que hay que trabajar con la minería urbana, donde hay que cuidar el medio ambiente, no hay que contaminar, y todo esto, si nosotros lo vemos en un nuevo mundo del trabajo, lo podemos llevar a cabo. Bueno, mira, el tema del trabajo es el punto. Buenos días, compañero Claudio. ¿Qué piensa hacer con las industrias y bajo qué expectativas supone que se podrá desarrollar? Desde ya, muchas gracias. Plantean temas de trabajo. Alguien que te quiera aquí ya y tiene decidido su voto por vos, dice: yo voy a votar a Claudio Álvarez y a María Eugenia Siminelli porque ellos defenderán los derechos e intereses de los sanluiseños. Bueno, dice, estoy escuchando la entrevista y la verdad que muy bueno. Dice, lo malo es que pasan las elecciones y se olvidan y vuelven a aparecer los candidatos dentro de 4 años. No, vuelvo a repetir lo que no quiero ser reiterativo, pero es trabajar en un proyecto político y no en una elección. A mí me vieron caminando de siempre, cuando soy candidato, cuando no soy candidato. Tratamos de resolver y de ayudar a un montón de gente en los diferentes momentos, tratar de no tener esta ayuda prebendaria de las elecciones y tratar de buscar herramientas para que puedan generar trabajo. Yo siempre digo, nosotros vamos a trabajar en ayudarlos a conseguir la caña, el anzuelo, la tanza, el reel, la heladerita con hielo, pero el pescado lo tienen que pescar cada uno. Creo que esa es el punto fundamental. Nosotros debemos volver a la cultura del trabajo, y ese creo que es el camino para sacarse el país adelante. Cualquier sociedad, cualquier país serio es a través del trabajo. Creo que ese es el camino. Claudio, último minuto, llevamos un poquito más de media hora. Un minuto para que aproveches, nos escuchan en cadena de noticias en toda la provincia de San Luis, para que le pidas a los puntanos que te acompañen con su voto. Sí, la verdad que nosotros le hablamos a todos los sanluiseños y sanluiseñas que nos acompañen en estas elecciones PASO, a elegir con el corazón, a poner un voto que sea realmente pensando en el presente y en el futuro
de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, donde nosotros no podemos elegir entre lo malo y lo peor, nosotros no podemos elegir entre dirigentes que ya nos defraudaron, que ya hicieron las cosas mal, que tuvieron la posibilidad de sacar un país adelante y lo devastaron. Creo que la alternativa nuestra tiene que ver con proyectos, tiene que ver con ideas, tiene que ver con equipo, con grupo de gente, con sumar a los diferentes sectores, con cerrar esta grieta que tanto daño le hace a la Argentina, y nosotros pedimos a todos los ciudadanos que nos acompañen con su voto en esta elección que viene el domingo 11, donde nosotros vamos a dejar lo mejor de nosotros para representar a la provincia, y donde vamos a hacer un esfuerzo enorme en trabajar para generar puestos de trabajo y para llevarle dignidad al ciudadano todos los días. De verdad, para nosotros es realmente importante que la gente elija con el corazón, que no sienta la presión de elegir entre lo malo y lo peor, y que sepa que hay una Argentina próspera de futuro y de trabajo si nos juntamos y podemos cerrar esta grieta que tanto daño nos hace. Gracias, Claudio, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Claudio Álvarez, Eugenia Seminari, precandidatos a diputados nacionales, lista 212, Consenso Federal. La Baña, presidente.